Vamos a tejer este suéter a 2 agujas súper fácil, sin disminuciones, sin sisas. Lo vamos a tejer a doble hebra con solo 7 madejas y usando un estambre anti-peeling. Para este tutorial vamos a usar esta calidad, se llama Kartopu Aka Soft. Este estambre tiene la cualidad de que es anti-peeling, es decir, que no se le van a formar bolitas en la superficie, no se va a hacer feo con el tiempo ni con las lavadas, entonces les recomiendo que inviertan en un buen estambre. Este estambre es de acrílico, 100%, tiene 100 gramos y tiene bastante metraje como podrán observar. De hecho lo vamos a tejer a doble hebra y rinde bastante. Lo vamos a tejer con unas agujas del 9. Esta calidad la pueden conseguir en Tricotmanía. Yo voy a dejar los datos aquí en pantalla y abajo de la descripción. Aunque el fabricante dice que recomienda con 5 a 6 del número de agujas o del 3.5, recuerden que yo lo voy a tejer a doble hebra, entonces vamos a estar tejiendo con unas agujas. Estas son agujas del número 9. Vamos a necesitar también este ganchito. Yo la verdad les recomiendo que usen uno más pequeño. Yo tenía varios, pero me parece que los perdí. De hecho, el que necesitamos realmente no necesita, inclusive puede ser un gancho más chiquito con el que a veces nos acomodamos la ropa, pero yo voy a usar este. Vamos a usar nuestro contador de vueltas. Este contador de vueltas igual lo pueden conseguir en Tricotmanía. Nos va a ayudar bastante para hacer el conteo de las vueltas de las trenzas, sobre todo las que son principiantes. Y bueno, básicamente como se usa es que cada vez que nosotros damos una vuelta, vamos a ir presionando este botón y así vamos a saber cuándo o cuántas vueltas llevamos al finalizarlas. En este caso me parece que van a ser cada 12 vueltas las trenzas. Entonces esta herramienta les va a ayudar mucho. Se la colocan así en los dedos y cuando queramos que vuelva a 0, nada más le damos en reset y regresa a 0. Y bueno, tiene esta función que es del LED, que trae lucecitas para las que a veces están tejiendo en la noche o no tienen buena visión. Nos ayuda bastante. Vamos a montar para la parte de adelante 30 puntos. Vamos a usar la técnica que ya había mostrado en videos anteriores para montar con un gancho nuestros puntos. Y eso es pues para las que se les complica un poco, sobre todo calcular la hebra. Creo que este método está muy bueno porque así no tienes que calcular. Ven que en el método tradicional cuando montamos normalmente tienes que sacar una buena cantidad de hebra y a veces sobra. Porque pues es un poquito difícil ser precisa al momento de montar los puntos. Entonces lo que voy a hacer yo es montarlo con la técnica del gancho. Para las que ya vieron el tutorial, bueno, ya se lo saben, pero lo voy a hacer nuevamente. Aquí hago una cadena, sujeto bien, luego hago otro punto y me voy a acercar a mis agujas. Voy a pasar la hebra por delante y traigo. Recuerden ir ajustando. Hago una cadena. Aquí se pueden ir ayudando con sus dedos. De esta manera siento que no vamos a desperdiciar tanto estambre. Esta parte sí déjenla un poquito cortita para que al momento de unir nuestras piezas esa parte podamos esconderla y ahí podamos atar el costado. Entonces básicamente lo que hago es rodeo las dos agujas y monto. Rodeo las dos agujas. Ya están aquí mis 29 puntos y recuerden que el último punto lo único que hacemos es zafarlo y lo colocamos en las agujas. Es todo. Nada más vamos a acomodar esta parte de aquí abajo. Y ya tienen ahí montados sus puntos de la parte delantera. Les recuerdo, en mi caso van a ser 30 puntos. Más adelante les voy a dar la medida, pero considero que este suéter es para una unitalla de chica a grande. Obviamente ustedes tomen sus
medidas por si le quieren aumentar tamaño o ya sea longitud o... Ya saqué mis 2 agujas. Ahora lo que vamos a hacer es tejer el resorte. Nuestro primer punto lo vamos a pasar sin tejer. Esto lo hacemos, es opcional, ustedes lo pueden tejer o no lo pueden tejer. En mi caso yo no lo voy a tejer porque siento que le da mejor estructura al tejido o mejor calidad a los lados, pero esto es opcional. En mi caso yo no lo voy a tejer. Entonces paso el punto así como está en la otra aguja. Entonces voy a empezar a tejer con mi revés. Voy a tejer un revés. Este es un revés. Lo que hago básicamente es inserto primero mi aguja y esta hebra la traigo para atrás y la saco por en medio y se va a la siguiente aguja. Entonces aquí llevo 2 revés. Ahora voy a tejer mi derecho. Lo que voy a hacer es voy a voltear el punto porque de mi primera vuelta, solo la primera vuelta se teje así porque mis puntos están al revés. Entonces tengo que enderezar el punto. Entonces voy a pasar mi hebra por atrás, esta la que tengo tensada, y voy a tejer, voy a pasar mi aguja por adentro, ya vieron, por adentro de la hebra de esta manera, y voy a traer la hebra hacia adelante. De esa manera yo enderezo mis puntos de derecho en la primera vuelta. Solo en la primera vuelta se teje así. El siguiente hago nuevamente lo mismo, otro derecho porque son 2 derechos y 2 revés. Cuidado de tomar las 2 hebras y listo. Ahora voy con el siguiente, un revés, otro revés y voy con los derechos, enderezo mi punto, paso mi aguja por el centro, 1, 2. Aquí estoy en mi último punto, aquí tejí 2 derechos, voy a tejer mis 2 revés y termino. Concluyo, voy a voltear mi aguja de tal manera que me debe de quedar de este lado y voy a seguir los puntos que acabo de tejer. El primero obviamente lo voy a pasar sin tejer, como ya les había comentado, lo paso sin tejer. Y aquí me indica que es un derecho porque el punto está como abierto y si se fijan esta curvita está por la parte de atrás, entonces voy a tejer un derecho y el que acabamos de tejer era derecho, entonces son 2 derechos. Aquí si se fijan esta parte de aquí es revés, entonces voy a tejer un revés. Esta parte de aquí es un revés, voy a tejer un revés, otro revés, un derecho. Si se fijan el derecho, yo lo tejo de esta manera. Inserto mi aguja y traigo mi hebra por la parte de adelante. Ese es mi derecho. Mi revés lo reconozco porque está de esta manera. Entonces yo inserto mi aguja y voy a traer mi hebra como hacia la parte de afuera de esta manera. Hacia afuera. Este me indica que es un derecho. Otro derecho. Este es un revés, entonces inserto mi aguja y traigo mi hebra por el centro
y hacia afuera. Otra vez mi aguja por afuera. Y así voy a continuar toda mi fila. Voy a tejer la siguiente fila. Y nuevamente este punto de orilla lo paso sin tejer. Y aquí me está indicando que lo que prosigue es un revés. Entonces, el revés, paso la hebra por adelante. Voy a insertar mi aguja por el centro. Y lo que voy a hacer es voy a rodear mi hebra empujándola hacia fuera. Nuevamente inserto mi aguja, rodeo la hebra y la empujo. Este ya me indica que es un derecho y lo van a ver porque si se fijan se ve como una especie de V. Y la hebra está de manera horizontal pero hacia atrás. Entonces este ya es un derecho, este no lo voy a voltear como al principio. Inserto mi aguja, rodeo la hebra y la traigo hacia adelante. Otra vez inserto mi aguja, rodeo la hebra y la traigo hacia adelante. Ahora me tocan dos revés. Inserto la aguja, rodeo la hebra y la traigo hacia afuera. Nuevamente inserto la aguja, la traigo hacia afuera. Luego inserto la aguja, la traigo hacia adelante. Estos son mis dos derechos. Ahora los revés, inserto mi aguja, la traigo hacia afuera. Inserto la aguja, la traigo hacia afuera. Y de esa manera voy a estar elaborando el resorte de mi suéter o manga o lo que vayan a hacer. Es un resorte muy tradicional, casi todos los suéteres o las prendas tejidas tienen este detalle en la base del suéter o en las mangas. También se puede hacer uno derecho, uno revés, pero eso es al gusto. Y bueno, en este caso, para mi suéter yo voy a repetir esto 7 veces, entonces debo hacer 7 filas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. Y bueno, aquí ustedes se pueden ir ayudando con su marcador. Digo, en este caso el resorte es muy poco, pero si ustedes son primerizas, sí les recomiendo su marcador. De esta manera nosotros llevamos y yo necesito 7. Entonces tendría que hacer 3 vueltas más y cada vez que termine su vuelta ustedes le van sumando al contador hasta 7 se van a detener. Aquí ya tenemos nuestras 8 vueltas y ahora voy a comenzar a tejer lo que es la parte de la trenza. Ahora quiero comentarles algo. Recuerden que este va a ser un suéter abierto y la trenza va a ir exactamente en la orilla o en el centro. Entonces aquí lo que hice es que tejí 3 puntos y aquí comencé a hacer los 12 puntos de la trenza y aquí al revés, pero este es de mi lado izquierdo. Entonces recuerden que como es un cardigan, todo va, digamos que en forma de espejo, la trenza debe de ir al centro. Entonces en teoría cuando haga mi lado izquierdo, yo lo que voy a hacer es voy a tejer estos 3 puntos en revés, 1, 2, 3. Estos serían mis 12 puntos del derecho, donde hago mis trenzas y todo lo demás va en revés. Esto es cuando haga esta parte, o sea, la parte izquierda. Ahora, cuando haga mi parte derecha, entonces yo voy a realizar mi trenza de este lado, ¿vale? Entonces yo ahorita todo esto lo voy a tejer en revés, pero es importante que haga mis cuentas. Aquí vamos a poner de una vez nuestros marcadores. Estos son los 3 puntos de revés que van aquí. Va 1, 2, 3 puntos de revés. Entonces dejo 1, 2, 3. Y aquí comenzaría el derecho de mi trenza. Entonces aquí voy a poner un marcador. Y voy a contar los 12 puntos de la trenza, que serían los 12 en revés. Entonces van a ser 2, 4, 6, 8,
11 y 12. Hasta aquí tejería. Entonces, lo que yo voy a hacer es de esta manera. Recuerden, si en dado caso yo voy a tejer esta parte, en teoría tendría que estar de esta forma. Tendría que tejerlo de esta forma, suponiendo que estoy tejiendo esta parte, o sea, 3 de revés y estos en derecho y todo lo demás en revés, pero como ahorita voy a tejer la otra parte y la trenza debe de quedar aquí, por eso es que puse los señalamientos de este lado. Voy a mostrarles solo de una parte para que el video no sea más largo, pero creo que con esta indicación no es necesario que teja ambas partes. Creo que ustedes son demasiado listas y esa parte ya la entendieron perfecto. Recuerden siempre, mi trenza va en medio. Eso tómenlo muy en cuenta porque no vayan a cometer el error, de tejer la trenza de un solo lado porque les va a quedar mal. Recuerden, siempre va en el centro. Voy con mi primer vuelta, ya que haya puesto mis marcadores. Aquí lo que voy a realizar es, este punto lo paso sin tejer. Recuerden que hay personas que prefieren tejerlo. Si ustedes lo tejen, lo tejerían en teoría en revés. Lo paso y aquí voy a comenzar a tejer en revés. Voy a insertar mi aguja por dentro de mi punto y traigo la hebra hacia afuera. Recuerden, la hebra va en la parte de adelante. Nuevamente inserto mi aguja y la hebra va hacia afuera. Inserto mi aguja, la hebra va hacia afuera. Rompemos con el patrón que está abajo. Por eso es que los puntos les van a quedar acomodados de diferente manera. Aquí lo que hago es, como este es un derecho, lo voy a enderezar. Entonces paso mi aguja por atrás y empujo hacia afuera. Perdón, es que de repente aquí hay que tener cuidado porque los puntos, de repente las hebras, cuando tejes a dos hebras, se puede intercalar o se pueden ir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces paso mi aguja por atrás y la empujo hacia afuera. Nuevamente. Nuevamente. Paso mi aguja por afuera. Mi aguja por afuera. Y así voy a terminar de tejer todos mis revés. Hasta llegar hasta donde está mi marcador. Y aquí ya me detengo. Aquí lo que voy a hacer, voy a pasar mi aguja, voy a pasar mi hebra por atrás y voy a tejer un derecho. Lo que hago es básicamente inserto mi aguja, pero la hebra está atrás y la voy a pasar por adelante. Nuevamente la traigo por adelante y así voy a tejer mis 12 puntos. Si ustedes quieren más gruesa la trenza o más delgada, le pueden reducir puntos, de preferencia que siempre sean pares. Por ejemplo, si quieren la pueden reducir a 10, a 8. Yo creo que si la hacen a 6 sí les va a quedar más delgadita, pero eso ya es a gusto de ustedes y la pueden hacer mucho más tosca. Yo la intenté hacer a 16 puntos, pero a mí la verdad no me gustó cómo se vio. Después intenté a 12 puntos, que es lo que estoy haciendo ahorita, y ahí sí ya me gustó cómo se vio. Entonces eso es a decisión de cada una de ustedes. Y aquí voy a tejer mis 12 puntos. Ya casi termino. Y este ya sería mi último punto, lo tejo en revés. Y ahora voy a voltear y aquí ya voy a tejer mis 3 de revés. Revés, revés y revés. Así queda. Todo esto de revés y esto del centro en derecho. Voy a voltear mi tejido y vamos a hacer la segunda vuelta. Paso mi punto sin tejer y aquí, si se fijan,
Como en la vuelta pasada tejí revés, fíjense bien, estos son mis marcadores. Voy a seguir en la vuelta de atrás lo que algunas tejedoras conocemos como se teje como se presenta. Cuando se dice que se teje como se presenta es que vamos a tejer de acuerdo a lo que nos indica nuestro tejido, por ejemplo. Es por eso que es importante que ustedes ubiquen sus puntos. Aquí tenemos una diferencia muy clara. Esto es un revés porque se ve como una bombita hacia atrás. Esto es un derecho porque se ve como una especie de V. Si nosotros vemos nuestro tejido, recuerden que en la parte de atrás tejimos nuestros últimos 3 puntos de revés. Entonces, por adelante, esos puntos de revés ahora van a ser puntos de derecho. Es por eso que aquí, como me está marcando, fíjense bien cómo es que se ve la hebra. Aquí se ve como de manera recta y aquí se ve la curvita. Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta porque esto me indica que aquí debo de tejer un derecho y estos, cuando tienen la curvita, indica que tengo que tejer un revés. Entonces, yo voy a seguir en las vueltas de atrás, yo voy a seguir como se presenta, es decir, como mi tejido me vaya diciendo. Aquí entonces tendría que tejer, bueno, este lo pasé sin tejer, tendría que tejer 1 y 2. Aquí se cumplen los 3. Recuerdan que en la vuelta pasada tejimos 3 de revés, pues ahora son 3 derechos. Y ahora voy a tejer la parte de atrás de mi trenza. Como en la parte de adelante eran derechos, ahora los vamos a tejer los 12 en revés. Si se fijan aquí, pues en teoría el tejido es muy intuitivo. Aquí de hecho está mi marcador, también para que ustedes se guíen. Y aquí cuento 1, 2, 3 y deben de ser 12 puntos de acuerdo a nuestro diagrama o los puntos que ustedes hayan decidido montar, si van a hacer su trenza más gruesa o más delgada. Y aquí voy a continuar. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Aquí ya tejí mis 12 puntos de revés. De hecho, aquí está mi marcador. Y voy a continuar tejiendo todo esto de derecho. ¿Por qué de derecho? Porque recuerden que esta es la parte de revés de nuestra parte visible o la parte de la trenza que se va a ver. Entonces, aquí ya tejí mis 12 revés y aquí voy a tejer mis, o bueno, lo que resta de derechos hasta terminar la fila. Así lo voy a tejer todo como se presenta hasta terminar mi fila. Bueno, ya estoy en la otra vuelta. Y aquí si se fijan, aquí está el derecho de nuestras trenzas y aquí está el revés. Entonces aquí nuevamente vamos a tejer como se presenta. Aunque esta es la parte de adelante, vamos a seguir la misma suerte que nos indica nuestro tejido. Aquí vamos a tejer el revés, aquí los 12 derechos y aquí el revés. Entonces esta parte la vamos a ir repitiendo. La vamos a ir repitiendo. Si se fijan, no hay como tanta complejidad. Porque vamos a tejer esta parte como se presenta. Ahora, hasta esta parte nosotros vamos en nuestra vuelta 10. Por eso les comentaba, es importante que ustedes tengan un contador, porque esto les va a ayudar a facilitarse bastante, sobre todo si es la primera vez que están tejiendo trenzas y para no estar perdiendo tiempo en estar contando. Aquí llevamos 10 vueltas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero, ¿cuándo vamos a realizar el cruce de nuestra trenza? Lo vamos a realizar hasta la vuelta número 15. Por eso es que ahorita voy a tejer y en teoría si estoy en la vuelta 10 me hace falta 5
para llegar al momento o a la fila donde realizaremos el cruce. Entonces voy a tejer así tal y como se presenta. Ya se los mostré en minutos anteriores. Así igualito, no va a haber cambio. Aquí en los revés voy a tejer revés, en los derechos voy a tejer derecho, siempre respetando mis 3 puntos de orilla. Y voy a tejer así 5 vueltas más. Cuando llegue a las 5 vueltas regreso con ustedes para el cruce de la trenza. Bueno, ya llegué a mi vuelta 15. Ya llegué a mi vuelta 15. Voy a necesitar mi gancho. Si ustedes tienen uno más pequeño, úsenlo. Solo yo no tenía otro. No sé dónde quedó el más chiquito, pero voy a usar este. Y lo que voy a hacer es... voy a dividir los puntos a la mitad. Recuerden que son 12 en total. Voy a separar solo 6 puntos. Voy a tomar la mitad. Obviamente, si ustedes la están haciendo de otra numeración, ustedes tomen la mitad de los puntos. Por eso es que necesitan ser pares forzosamente. Entonces voy a tomar los 6 puntos. Aquí están los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar mi seguro. Lo paso por atrás. Y obviamente yo tuve que tejer hasta esta hebra. Estos ya no los voy a tejer ahorita. Yo me voy a detener hasta donde está mi último revés. Voy a buscar la hebra de atrás y la voy a pasar por la parte de atrás, inclusive atrás de estos puntos. Cuidado de no ponerla aquí, porque si ustedes la tejen aquí, se va a pasar la hebra por la parte de atrás y después les va a costar trabajo tejer. Entonces la hebra la vamos a llevar hasta atrás, la vamos a pasar por atrás de esta. Aquí está la hebra y voy a tejer. Ahora fíjense bien, voy a hacer un derecho. Lo que voy a hacer es, voy a tejer un derecho. Voy a pasar bien esta zona de atrás. Y lo que voy a hacer es, voy a tratar de ajustar lo mejor que se pueda. No apretándolo, pero que no quede como muy flojo este punto. Y continúo tejiendo los otros puntos. El segundo, el tercero, el cuarto, quinto y sexto. Ahora, estos puntos que se quedaron aquí atrás, una vez que ya tengo mis 6 puntos en mi seguro, voy a tomar mi hebra y hagan de cuenta como si me saltara esta parte. Voy a tomar mi hebra y aquí voy a tejer los derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto. Así queda. Ahora, con mucho cuidado, voy a tomar esta aguja. Estos los hago un poquito para atrás para que no se me vayan a zafar. Y lo que voy a hacer es, estos puntos que están de este lado los voy a pasar a esta aguja. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a insertar de una sola forma, pero con mucho cuidado, siempre teniendo en cuenta los puntos para que no se nos vayan a zafar. Los tengo que pasar todos. Ya que los tengo, los recorro para atrás y ahora voy a tejer esos puntos. Nuevamente mi hebra, me acerco a las puntas porque en la punta, si ustedes se acercan, va a ser más fácil tejerlo. Si lo alejan mucho, les va a costar trabajo. Ahora paso mi hebra por atrás de la aguja y voy a tejer mis 6 puntos.
obviamente todo en derecho, tomando siempre mis 2 hebras. 1, que voy a arreglar porque como que se zafó un hilito. 1, 2, 3, 4, 5 y el último es mi sexto punto. ¿Vale? Recuerden, siempre deben de quedar o deben de tejer 6 y 6, bueno, la misma cantidad que han estado tejiendo aquí abajo. En este caso son 12 mis puntos. Si ustedes tienen 14, aquí les tenían que quedar 7 y aquí 7. Tengan mucho cuidado con eso, siempre cuenten que van bien y que no se han comido un punto. Aquí ya serían mis 3 de revés y aquí nada más lo voy a tejer en revés. Esta parte va a quedar un poquito apretada, así que no se preocupen, es normal porque aquí hicimos un cruce. De hecho, bueno, a mí personalmente entre mejor apretada quede la trenza, siento que le da una mejor vista porque va definida más la figura. Aquí tejo mis últimos 3 puntos en revés y cuando volteo, que vendría siendo mi vuelta 16, se teje todo como se presenta. Recuerden que cuando digo que se teje todo como se presenta, significa que voy a tejer tal cual me dicta mi tejido. Por ejemplo, aquí me dicta que los 3 primeros son derechos porque vean cómo está colocado. Aquí se ve que son derechos. Entonces en mi primer puntito lo paso sin tejer. Ustedes si quieren lo tejen. El siguiente lo tejo en derecho. El siguiente en derecho. Y ahorita voy a tejer mis 12 puntos de revés porque es la parte trasera de mi trenza. Aquí ya no, bueno, aquí tejen un poquito sueltito para que mi trenza pues vaya agarrando forma. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, todo en revés, recuerden. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Once y mi último punto de la trenza, 12. Aquí si se fijan, ya tejí mi trenza y aquí si se fijan todo lo tengo que tejer en derecho, entonces esto lo voy a tejer, o sea, igualito, que sería en derecho para terminar la parte de mi fila número 16. Les digo, aquí no tenemos que hacer nada adicional. Y bueno, voy a terminar de tejer toda esta fila y regreso con ustedes más adelante. Ahora, les voy a enseñar con una trenza que yo ya tengo tejida. Aquí en mi trenza, digamos que nosotros ya tejimos esta parte. Bueno, en la trenza que estamos tejiendo. Ahora, de aquí hasta mi otro cruce, ¿cuántas vueltas van a ser? En mi caso van a ser 12 vueltas. Una vez que yo haya hecho mi cruce, voy a contar 12 vueltas para volver a hacer el siguiente cruce. Por eso sí es importante, como les comento, que usen su marcador. Cada vez que terminen de tejer una vuelta, ustedes le van poniendo 1. De hecho, en el video anterior ya tejimos una de revés. Y así voy a contar mis 12 vueltas. Voy a contar mis 12 vueltas y cuando llegue a mi 12ª vuelta voy a hacer nuevamente el cruce, el que ya acabamos de realizar. Obviamente esto depende de ustedes. Yo para este grosor de estambre hice varias pruebas y considero que son las vueltas que a mí me gusta cómo es que se ve estéticamente el suéter. A mí no me gustaría, la verdad, hacerla más grande porque siento que no se ve bien o más pequeña, pero eso también es al gusto. O sea, siento que este es un tamaño bueno, pero como les comento, si ustedes quieren hacerlo más grande, le pueden aumentar el número de vueltas o más pequeño se lo pueden reducir. Eso ya es al gusto, pero al menos para este modelo con este grosor de estambre, a mí me gustó usar 12 vueltas. Entonces voy a tejer o le voy a avanzar las 12 vueltas y nuevamente cuando esté en la siguiente les voy a enseñar cómo hacer otra vez el cruce, nada más para que ustedes puedan ver, pero en teoría ya sabiendo el video, o habiendo visto el video anterior, ya podrían realizar su prenda. Ahora,
Aquí si se fijan, ustedes me van a decir, aquí nada más salió la mitad de la vuelta. Es por eso que aquí no hicimos las 12 vueltas completas. Eso es porque, como aquí tengo el resorte de mi suéter, no puedo hacer luego un cruce porque si no me quedaría fruncido. Por eso es que aquí les recomiendo que, por ejemplo, si aquí son 12, ustedes pongan aquí la mitad, que serían unos 6, 7 puntos más o menos. Pero que no inicien sus trenzas siempre con el cruce, porque les digo, su suéter les va a quedar así, ya que como están viendo, pues los cruces hacen que la tela se frunza o haga este efecto. Entonces, al menos aquí en la primera trenza, se recomienda que la trenza se haga a la mitad o a lo mejor un poquito más de la mitad para que en la parte de abajo no se haga como fea o no pierda calidad. Entonces, eso es por lo que aquí, solo la mitad de su trenza o de la punta que vayan a hacer, si es que es trenza, hagan la mitad de puntos y después hagan el cruce. No la hagan toda desde el inicio. Obviamente, de aquí en adelante, ya ustedes pueden realizarla como quieran. Ah, otra cosa. Ahorita todavía no hemos llegado, pero cuando ustedes hayan llegado ya a la parte del hombro, sí les recomiendo que hagamos exactamente lo mismo de terminar a la mitad, porque en el hombro también, si ustedes fruncen esta parte, no le va a dar como muy buena calidad a la parte de arriba y les va a salir como rara la parte de, al momento de coser el hombro se les va a dificultar. Entonces, así como termina, así como inicia, también debe terminar arriba, o sea, a la mitad de la trenza, para evitar que pues se haga fea como la parte de la tela o se arrugue. Bueno, aquí ya tengo mi trenza nuevamente. Voy a tomar este pasador que está un poco más pequeño que el otro. Y lo que voy a hacer es voy a tomar 6 puntos. 3 y 6, que son mis 12 puntos de la trenza. Obviamente aquí ya llegué a mis 12 vueltas, entonces cerciórense bien que sean sus 12 vueltas. Obviamente todo el cruce se hace por la parte de adelante, nunca se hace por la parte de enfrente. Voy a cerrar por ahora, lo paso para atrás y voy a traer mi aguja. Recuerden que mi hebra se tuvo que haber quedado de este lado, no, todavía no se teje de este lado porque apenas lo vamos a realizar. Y lo que voy a hacer es muy fácil, voy a tejer todo en derechos. De esta manera, tejo en derecho. Voy con el siguiente. Y así voy a tejer mis 6 puntos. Ya llegué. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es mis puntos de atrás. Nuevamente voy a pasar esta aguja de este lado y los voy a colocar en esta aguja con mucho cuidado para que no se les vayan a zafar los puntos. Les recomiendo que usen un gancho mejor, porque recuerden que este les puede picar o puede ser un poquito peligroso tal vez. Por eso se recomienda de los otros ganchos para que no se vayan a picar. Y lo que voy a hacer es voy a insertar todos los puntos que monté aquí, los voy a pasar a mi aguja. Entonces voy 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto, mi sexto punto. Entonces, ya que tejí mi sexto punto y están todos en este lado, mi hebra está de este lado, del lado derecho, entonces voy a tejer todo en derecho. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6. Así, va a quedar un poquito incómodo, pero bueno, eso es la intención porque está apretando la trenza. De aquí nada más voy a tejer mis últimos 3 puntos o los puntos que ustedes hayan puesto para la orilla. Entonces estos sí ya los tejo en revés. 1, 2 y 3. Aquí ya termino mi cruce, lo hice nuevamente para las que están aprendiendo. Y así ya queda mi trenza. Aquí como verán, bueno, ya llevo más avanzado. De hecho, esta es mi penúltima trenza. Les voy a enseñar. Ay.
Les voy a enseñar lo que vamos a realizar ahorita. Y aquí, por ejemplo, que es la otra parte que ya está más avanzada, yo estoy justo aquí. Como les había comentado, cuando ya vamos a cerrar en nuestro hombro, voy a pedir que hagan la mitad de la trenza para que la parte de arriba no quede fruncida. Entonces, yo no les recomiendo, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer, que lo hagan aquí, o sea, que aquí terminen, porque les digo, la parte del hombro se les va a ver medio rara y siento que esta parte de la última trenza no va a lucir. Entonces, vamos a tejer nada más esta mitad de trenza y solo la vamos a tejer hasta la mitad. Aquí son 12 vueltas, entonces aquí voy a tejer 6 vueltas. Aquí voy a tejer nada más 6 vueltas para terminar ya la parte delantera. Y ahorita en unos momentos les doy la medida de cuánto es lo que salió. Pero en teoría lo que voy a hacer básicamente es termino de tejer mi trenza y ya todo lo voy a hacer como se presenta. O sea, voy a hacer 6 vueltas por derecho y de revés, ya obviamente sin hacer ningún tipo de cruce y tejiendo como se presenta, que como les comento en el video anterior, les mencioné que tejer como se presenta es como me indica mi tejido por la parte de atrás o por la parte de adelante. Por ejemplo, aquí me indica que son 3 derechos, este lo paso sin tejer. Este lo paso sin tejer, este es un derecho, este es un derecho. Como voy a pasar a mis trenzas y en la parte de atrás fue de la revés. Entonces aquí ya nada más voy a tejer mis 6 vueltas como se presenta. Aquí en la parte de la trenza quedarían revés. Entonces aquí voy a tener mis 12 puntos en revés. Luego me voy a ir en el frente y así. Esta parte ya seré omisa en ponerla porque les digo, ya la expliqué en el video anterior y para no hacerlo más largo, ustedes van a tejer como se presenta. Donde vaya derecho, tejen derecho, donde vaya revés, va revés. Esta sería en teoría mi primer vuelta. Voy a tejer 6 vueltas hasta llegar al hombro. O bueno, eso ya es decisión de ustedes. Pueden hacerlo inclusive un poquito más. Si es que, por ejemplo, ven que les quedó muy cortito, le pueden aumentar. Pero yo recomiendo que del número de vueltas que hayan usado para su trenza, independientemente si es chiquita o grande, usen exactamente la mitad de los puntos de la trenza. Si la trenza fueron 12, usen 6. Si la trenza de lo ancho fueron 14, usen 7, etc. Entonces ya regreso con ustedes cuando esté terminado. Aquí ya terminé de tejer mis vueltas. Ya que haya terminado de tejer mis vueltas, aquí voy a proceder a cerrar los puntos. Voy a agarrar los dos últimos puntos que tengo aquí. Recuerden que aquí se ven 4 porque obviamente estamos tejiendo a doble hebra, pero este es 1 y 2. Vamos a tomar los dos puntos. Recuerden, todo está en mi aguja del lado izquierdo y voy a tomar ambos y los voy a tejer en revés. Puede ser en revés o en derecho, no hay problema. El chiste es tejer de 2. Yo me acomodo más siempre cerrando en revés, pero si ustedes pueden cerrar en derecho, no hay problema. Aquí nuevamente tomo los dos siguientes. Vuelvo a colocar en mi siguiente aguja y los voy a tejer nuevamente. Tomo los dos y tejo. Lo paso a mi aguja derecha otra vez. Tomo mis dos puntos. Y tejo, paso hacia mi otra aguja. De esta manera es como voy a cerrar todas las partes delanteras, la trasera y las mangas. Aquí ya tengo todo cerrado.